El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Un conjunto de noticias ciertamente importantes se han acumulado en este fin de semana, como suele ocurrir, y sobre todo el fin de semana anterior, que aunque el viernes era un día laboral, el hecho de que el jueves fuera 5 de julio hizo que para algunos tuviese la semana pasada la sensación esta de semana partida. Entonces no hubo ningún asueto decretado, pero ciertamente mucha gente se desconectó desde el punto de vista noticioso. Ocurrieron varias cosas, algunas de ellas muy lamentables. Nuevamente Maturín está sin agua. Nuevamente Maturín está privada del preciado líquido por efectos de un derrame petrolero. La gobernadora de la entidad extendió por 6 días más la suspensión del servicio de agua, a pesar de que técnicamente PDVSA dice que el derrame ha sido ya subsanado. Situación muy dura, sobre todo porque ya vivió Maturín en otra oportunidad hace apenas unos 4 años una situación similar, cuando nuevamente un derrame petrolero dejó sin el servicio de agua a esta muy importante ciudad del oriente venezolano. Otra información compleja, complicada, dolorosa nos llegó de Oriente, una auténtica masacre en el mercado de Cumaná, una situación que tiene que ser investigada, que fue presentada como una suerte de enfrentamiento por las fuerzas de seguridad del Estado, pero que voceros de la comunidad y sobre todo los familiares de las 3 víctimas fatales, de los 3 asesinados, que no es otra palabra que pueda ser empleada, denuncian que no fue así, denuncian que hubo una situación muy compleja, muy confusa, señalan que la policía del Estado cobraba matraca a los vendedores ambulantes que habían sido desalojados para que pudieran regresar a vender en los alrededores del mercado y que a 3 que se negaron a pagar esa vacuna, les aplicaron esa medida extrema de ajusticiamiento. Esa es una de las versiones que está circulando, una situación, repito, extremadamente grave. Dentro de este conjunto de cosas graves ocurrió también muy importante, se instaló la Asamblea de la Conferencia Episcopal Venezolana y en el marco de esa instalación, el presidente de la Asamblea Episcopal Venezolana, de la reunión de los obispos venezolanos, Monseñor José Luis Azuaje, hizo, y quiero decirlo muy claro, no es un jalón de orejas, no, pero sí es un poderoso llamado de atención. Monseñor José Luis Azuaje en sus declaraciones exhortó no solamente al estamento político, sino a todos los ciudadanos, a los dirigentes sociales, a los empresarios, a los militares, a todos los venezolanos a asumir la responsabilidad que nos corresponde en esta muy dura hora venezolana. Y en relación al tema político, todo el mundo conoce la posición inflexible, defensora del humanismo cristiano de la Conferencia Episcopal Venezolana, y eso los ha llevado a tener posiciones muy críticas frente al gobierno, pero también en esta oportunidad y en otras oportunidades la Conferencia Episcopal y Monseñor José Luis Azuaje, como vocero de ella, ha hecho un llamado
a la dirección de la oposición venezolana, a la necesidad de deponer egoísmos y visiones particulares y confluir hacia una unidad de acción, de propósito. Repito, muy importante esto, que no debe ser leído, desde mi humilde opinión, como una reconvención o regaño, sino como una poderosa exhortación de la Conferencia Episcopal Venezolana a la unidad nacional. Y en línea tenemos precisamente a Monseñor José Luis Azuaje, presidente de la Conferencia Episcopal. Monseñor, muy buenos días. Gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, díganos cuál fue el sentido de urgencia que motivó esta declaración que hemos comentado anteriormente. Muy buenos días. Le escuchamos. Bueno, muy buenos días. Un gran saludo a todos y todas. Bueno, la urgencia es lo que, bueno, tú has narrado, las dificultades, problemas y realmente la situación grave que vive el pueblo venezolano. Y en esto yo creo que en una democracia deben funcionar las instituciones. Y no las instituciones, son los partidos políticos, es la oposición, que yo creo que todo gobierno debe tener una buena oposición, una sana oposición. Por lo contrario, pues se transforma en un totalitarismo y poder desde allí cada uno asumir la responsabilidad que le compete. ¿Por qué? Porque estamos viendo que se salta como que la barrera de responsabilidades. Entonces una institución hace lo que no tiene que hacer o le piden lo que no debe hacer. Y yo creo que el llamado de atención, además de nosotros mismos reflexionar sobre nuestra propia misión y hasta dónde nos da a nosotros un contexto de servicio de nuestra propia misión como iglesia, pues es llamar la atención también a aquellos que han asumido como misión pues el servicio al pueblo, el servicio a la comunidad dentro del ámbito de la política. Recuerden que para la iglesia, y esto es un pensamiento pontificio, la política es una de las más hermosas artes que puede existir en función del servicio al pueblo. Y yo creo que eso es lo que nosotros siempre tenemos en la mente y en el corazón. Por eso hacemos esta interpelación, para que, bueno, vuelva nuevamente el sentido profundo de lo que significa una oposición sana, una oposición racional, una oposición que no solamente se vea, sino que esté permanentemente al servicio del país, y no de cuestiones, como ya yo lo dije en el discurso, de cada uno en lo suyo, sin siquiera tocarse, sin siquiera verse, sin siquiera poder expresar lo común que puedan tener. Entonces esa es la interpelación que se hace, y sobre todo en este momento tan difícil para el pueblo venezolano. Estamos conversando con Monseñor José Luis Azuaje, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Debo confesar, habiendo yo ocupado la Secretaría Ejecutiva de la Mesa de la Unidad Democrática, cuando en efecto esta alianza integraba a todas las fuerzas opositoras y se lograron las cosas que se lograron, yo debo decir con toda humildad que los esfuerzos que se hicieron desde la Conferencia Episcopal para apoyar la unidad venezolana, así como la Conferencia Episcopal habló con el gobierno para exigirle, para plantearle, para recomendarle cosas, así como hablaron con otros sectores de la sociedad, también hablaron con la oposición venezolana para apoyar en los esfuerzos para mantener y preservar la unidad. Todos esos apoyos, todos esos esfuerzos fueron muy callados, muy silenciosos, muy discretos como corresponde. Así se imaginarán ustedes la gravedad de la situación para que en esta oportunidad ese llamado, esa exhortación se haga pública. Monseñor, usted dijo, y cito textualmente, la Conferencia Episcopal también hace un llamado a la oposición a buscar un diálogo interno y a encontrar elementos comunes, pues hace falta una fuerza motivadora en medio de la crisis que atraviesa el país. Le pregunto, Monseñor, yo veo con preocupación que en ciertos ámbitos hay la tendencia al pensamiento mágico,
a creer que algo va a ocurrir y es algo mágico va a resolver por solo que nosotros no resolvamos como ciudadanía, como oposición, como pueblo, gente contando con la presión de la comunidad internacional o con algún evento súbito que pudiese ocurrir, pero no se dan los pasos para concertar fuerzas para que haya eso que ustedes llaman en el documento, en el discurso, una fuerza motivadora interna capaz de ayudar o promover esos cambios necesarios. ¿Cómo vincular a quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones en el ámbito de la política, tanto en el sector gubernamental como en el sector opositor? ¿Cómo vincular a los tomadores de decisiones con esa angustia de la base de la pirámide, con esa angustia y esa necesidad y ese dolor del que menos tiene de la inmensa mayoría de los venezolanos? En ese papel, en esa dimensión, ¿cuál es el papel que ha jugado y que seguirá jugando, obviamente, la Iglesia como pastora de este rebaño que es el pueblo venezolano en su inmensa mayoría católico? Le escuchamos. Bueno, mira, yo le he dicho cuando me han visitado, pues algunos de los políticos, le he dicho, tienen que volver a las comunidades, volver nuevamente a los sitios, a concretos donde la gente padece, oír los relatos de la gente, las narrativas que tiene la gente, que muchas veces es muy distinta a la narrativa que se tiene dentro de algunos ámbitos de cúpula, de servicio, etcétera. Y poder desde allí tener una cercanía, o sea, porque yo creo que si hay gente que ha confiado, en este caso en algunos, la autoridad, ¿por qué no escucharlos, no? Nosotros que nos pasamos de parroquia en parroquia, de comunidad en comunidad, nuestros mismos sacerdotes que están siempre en las comunidades, pues escuchan eso, y lo que ven sí es una especie de como de orfandad, ¿no? En el ámbito de qué poder hacer, cómo poder organizarnos. Yo creo que hay que volver a lo básico, ¿no? Que en este caso es estar con la gente, volver a escuchar a la gente, sentir la presencia de la gente con sus problemas, pero también con sus alegrías, con su gozo. Por ejemplo, nosotros en estos programas sociales que hemos estado realizando por la emergencia alimentaria y de medicamentos, cuando uno se mete de lleno allí, por ejemplo, en una olla solidaria, conversa con la gente, escucha, hay algunos, y hay de todos, hay quienes, digamos, están con el gobierno, hay otros que no están con el gobierno, hay pautas distintas, pero lo más hermoso, realmente, y lo más edificante es escuchar de los relatos que tiene la gente de su propia vida, de su propia experiencia, y lo que se va encontrando en cada una de las comunidades. Yo creo que ha habido allí una especie como de separación, de dejar un espacio en blanco entre lo que la gente padece y también las propuestas que se hacen de distintas instancias políticas, pero que se ve como un alejamiento. Entonces, el encanto de la política, el encanto también de un liderazgo, pues se ha perdido. Yo creo que nosotros los venezolanos, además de ser seres pensantes, somos seres con sentimiento. Yo creo que esa parte realmente está fallando muchísimo. Y bueno, ¿qué es lo que hace el venezolano? Pues solamente escuchar, ver los medios de comunicación, que habló uno, dijo el otro, pero en la vida diaria, en la vida ordinaria, esa que tú hace ratico pues estabas señalando los problemas, por ejemplo, allí en Cumaná, etcétera, el sufrimiento de la gente, eso hay que verlo no como una película, sino hay que verlo del día a día. Por lo tanto, hay que volver nuevamente a las comunidades. Yo creo que este es un llamado de atención para todos los venezolanos. Nosotros lo llamamos un proceso de solidaridad y está dentro de lo que el Papa nos indica, la cultura del encuentro, ¿no? No es solamente el encuentro entre líderes, sino el encuentro con las personas, con el pueblo que está allí, que está sufriendo, con ese
levanta muy temprano para ir a su sitio de trabajo o a ir a hacer una cola para buscar un alimento, un medicamento para su familia, etcétera. Yo creo que allí donde nosotros debemos rescatar la presencia de ese liderazgo político en Venezuela. Como Monseñor José Luis Azuaje, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Monseñor, ayer a mí, como católico, me estremeció la lectura del domingo, la lectura de la misa, sobre todo la carta de San Pablo a los Corintios, y el Salmo 122 decía: misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios, nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Toda la misa ayer fue muy conmovedora, y en particular este salmo a mí me llegó porque se conecta con lo que yo estoy viendo exactamente en las comunidades populares, exactamente en esos barrios que alguna gente conoce únicamente por las fotos en Twitter o en Facebook, pero donde reside la inmensa mayoría del país y donde hay esa sensación de orfandad a la que usted aludía. Padre, en este instante le están escuchando centenares de miles, quizá millones de venezolanos, de esos que se paran de madrugada a las 4 y tanto para ver cómo hacen. Antes era para luchar por llegar al transporte público, ahora es para caminar porque transporte público no hay, ni hay efectivo con qué pagar el pasaje. Pero estas personas se siguen levantando para tratar de ganarse honradamente la vida. Yo me atrevo a abusar de su generosidad, Padre, y en el marco de este contacto le pido una bendición a esa Venezuela que se levanta a trabajar temprano y que le está escuchando. Bueno, lo primero que le diría es que Dios no se ha ido de Venezuela. Esa imagen que ponen a Jesucristo con una maleta en el aeropuerto de Maiquetía, pues Dios no se ha ido. Dios está en el corazón de cada persona. Dios está en el corazón de cada persona que sufre, y sufre con esa persona. Muchas veces en eso que decías al inicio, un pensamiento así como muy mítico, etcétera, que nos han tratado de meter en la cabeza, es decir, que esto tiene que solucionar los otros. No, yo creo que todos tenemos algo que aportar para la solución de este país. Unos con mayor responsabilidad, otros quizás dando las pautas para que se pueda abrir canales de comunicación, de encuentro, de diálogo, etcétera, ¿verdad? Y también de decisiones que debemos todos tomar. Por lo tanto, yo creo que la presencia de Dios en nuestro país, del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, la mayoría de los venezolanos han sido confirmados, sacramento de la confirmación, tienen un poder de construcción, un poder también de fortaleza tan grande que yo creo que eso nos enmarca a todos a seguir caminando, a no agachar la cabeza, a mirar el horizonte, a mirar el futuro, que a pesar de que no se ve pues bien, pues nos toca a nosotros transitarlo, y transitarlo poniendo, como le decía en el discurso, y eso lo dice el Papa Benedicto XVI, que dice sencillamente: nosotros podemos vencer el mal con el bien, lo injusto con lo justo, es decir, con eso que es el proyecto de Jesús, que es un reino de paz, de justicia y de amor. Yo creo que los venezolanos somos bastante nobles. Habrá quien no lo quiera hacer y desgraciadamente está dañando nuestro país, pero los venezolanos somos lo bastante nobles para seguir caminando y sobre todo aportando, construyendo un sendero, muchas veces con muchas brasas en el suelo, pero que nos toca ayudar a caminar a muchos otros. Entonces, el ánimo tiene que seguir acompañándonos a pesar de las dificultades y sobre todo no agachar la cabeza, sino solamente para poder encontrar al hermano que está caído y levantarlo. Yo creo que todos nosotros tenemos que construir esta Venezuela y con esa fuerza espiritual. Mire, nosotros tenemos 3 beatas, tenemos al doctor José Gregorio Hernández, tenemos una cantidad de personas que son ejemplos de vida y de servicio, por lo cual podemos animarnos a caminar todos juntos y sobre todo cada uno asumiendo la responsabilidad que le compete. Así que
que Dios bendiga pues nuestra Venezuela y bendiga a cada una de las comunidades que realmente hacen todos los esfuerzos para seguir adelante. Amén, amén, monseñor. Muchísimas gracias por regalarnos estos minutos en esta madrugada del lunes 9 de julio. Era monseñor José Luis Azuaje, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, ratificando acá en La Fuerza es la Unión, en Radio Caracas Radio, los contenidos de su declaración del pasado sábado 7. Exhortan a la oposición venezolana a que encuentre la posibilidad de un diálogo interno, a que abandonen posturas individualistas, sectarias, partidistas y que encuentren un propósito común que esté signado por el servicio. Le pregunté a monseñor José Luis Azuaje en qué sentido esa unidad debería trabajar y nos dijo de manera muy clara: hay que retomar el contacto con el pueblo humilde, con las comunidades, con el que más sufre, con la narrativa no de quien describe desde afuera y desde arriba lo que sufre la gente, sino desde el dolor mismo de la gente. Y además termina con esa expresión hermosa: no bajar la cabeza únicamente para ver y recoger al hermano caído, pero mantener siempre la cabeza erguida y la certeza de que Dios no se muda. Dios está también con nosotros en nuestro corazón, en esta lucha de Venezuela, por la felicidad, por la libertad, por la justicia, por la democracia, por la libertad. Vamos a la siguiente pausa comercial y regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Usted escucha Unidad, La Fuerza es la Unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, La Fuerza es la Unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. El pasado viernes no pudimos hacer nuestro contacto habitual con César Batis, con nuestro aliado de elpitazo.tv, y no lo pudimos hacer por una excelente razón. Nuestros hermanos del Pitazo, nuestros aliados del Pitazo, estaban, en medio de la razonable, entendible alegría y euforia por la recepción de un muy importante premio de periodismo a nivel latinoamericano, el premio Roche. Esto es, repito, motivo de orgullo para nosotros, para todos los venezolanos y en particular para quienes estamos vinculados con la comunicación, porque no es lo mismo dedicarse al periodismo de investigación cuando se tienen todas las herramientas y todo el respeto institucional por la labor que se desarrolla, a realizar periodismo de investigación en las condiciones en que se hace en Venezuela, donde prácticamente cualquier información que dependa de una fuente oficial implica una acción casi que detectivesca, y exponer los resultados de esa investigación puede implicar incluso riesgos como los que han corrido nuestros hermanos del portal venezolano Armando.info, que han tenido que pagar con el destierro las acertadas denuncias que han realizado, o nuestros mismos hermanos del Pitazo.com, que se han visto agredidos, atacados por múltiples mecanismos de saboteo tecnológico para impedir que su verdad llegue al ciudadano. Por todo eso, repito, este premio que fue otorgado a un grupo importante de periodistas venezolanos que elaboraron en esta investigación sobre los efectos de la crisis de la salud sobre la niñez venezolana, es muy importante.
allí jugó un papel muy relevante el IPIS, el Instituto de Prensa y Sociedad, y también hubo un elemento central dentro de este dispositivo periodístico que fue nuestra gente de El Pitazo. Entonces, hecha esta introducción, ahora sí tenemos con nosotros en primer lugar a nuestro aliado César Batis, que como director de orquesta, como gerente de este esfuerzo comunicacional, tiene bastante que decirnos a propósito de esto. César, muchas gracias por este contacto que está, digamos, fuera de nuestro formato convencional, pero es que desde la semana pasada ustedes son noticia también. Te escuchamos. ¿Qué fue para El Pitazo este esfuerzo que los hizo merecedores del premio Roche? Te escuchamos. Buenos días, Chuy, buenos días a toda la audiencia. Bueno, estamos todavía embargados de la felicidad por ese reconocimiento, el premio de periodismo de salud Roche que entrega esta empresa del sector farmacéutico junto con la Fundación Gabriel García Márquez. Esta es la segunda vez que un equipo de Venezuela, de periodistas venezolanos, gana este premio. En la primera edición, este premio fue ganado por el equipo de la cadena Capriles, de la unidad de investigación de la cadena Capriles. En aquel momento, aunque yo era coordinador, no formé parte del equipo que realizó este trabajo. Este fue un equipo dirigido por Airán Fernández, que fue la reportera principal, y Tamoa Calzadilla como jefa de la unidad, y fue aquel reportaje que hicieron en aquella ocasión sobre el uso de biopolímeros para tratamiento estético, específicamente para, como popularmente se le dice, para agrandar las nalgas. Aquel reportaje se llamó Pincha Nalgas, y fue verdaderamente un gran e importante reportaje. Y sin lugar a dudas, es Huérfanos de la Salud. Fue un proyecto muy hermoso, muy elaborado y de muy gran impacto, por lo que revela que es precisamente uno de los principios básicos del periodismo de investigación, que es revelar. Este trabajo, que fue realizado por 40 profesionales de la comunicación, periodistas de IPIS, del Instituto Prensa y Sociedad Venezuela, dirigidos por Nela Balbi, y una investigación coordinada por el periodista venezolano, excelente periodista David González, y que contó también con la participación de los reporteros corresponsales del Pitazo, que se juntaron a este equipo de IPIS para realizar este importante trabajo que, repito, y ya tú lo has dicho, revela cómo nuestros niños están desamparados de vacunación, de atención primaria, de atención neonatal, y por supuesto fue un trabajo que significó horas de búsqueda de información, de búsqueda de una información que, como tú resaltabas al principio, permanece oculta por un Estado venezolano, por un gobierno que no quiere informar de lo que ocurre en nuestro país. Y gracias a personas como Armando Altuve, como María Gracia Chirino. Armando es reportero nuestro de la sección de salud, y María Gracia Chirino es la segunda al mando en IPIS Venezuela. Gracias a personas como ella que nos acompañan en la mañana de hoy, estamos hoy celebrando este premio, y sobre todas las cosas resaltando las dificultades, pero también las capacidades del periodismo venezolano al servicio de la gente, y la gente más desamparada, y sobre todo este sector de la población como son los niños venezolanos. Gracias, César. César Batis, el director de El Pitazo. Y mencionó César, hizo referencia a César, a la participación que en toda esta investigación que resultó premiada por el premio Roche de periodismo en salud a nivel latinoamericano, destacó César la participación de Armando Altuve. Lo tenemos en línea en este momento. Armando, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te quería hacer dos preguntas, Armando. En primer lugar, de toda la información, de todos los datos a los que tuviste acceso, ¿cuál fue el que más te estremeció como comunicador, como persona, como ser humano? Y la segunda pregunta sería, ¿te imaginaste tú que este proceso de investigación
pudiese haber generado el impacto que en efecto produjo. ¿Crees que esa experiencia pueda ser ciertamente replicada en otros marcos por otros grupos de periodistas a nivel nacional? Te escuchamos. Muy buenos días. Muy buenos días, Hugo. ¿Cómo estás? Sí, voy a empezar por la última pregunta. Yo creo que Huérfanos de la Salud sin duda marcó un precedente en el periodismo venezolano, especialmente en el periodismo de investigación, porque es muy poco, son muy pocos los esfuerzos que se hacen para lograr mostrar la crisis, sanitaria que existe actualmente, la crisis de salud que existe actualmente, y por supuesto que al ver el impacto que esto tiene, por supuesto sí creo que puede ser un elemento que se pueda replicar, ¿no? Y más bien yo creo que este trabajo debería invitar a otros periodistas a que sigan intentando, haciendo estos esfuerzos por mostrar esta situación tan complicada, tan compleja en todos los sentidos, ¿no? Por supuesto que yo desde un principio, desde que empecé a participar en la investigación, sí supe que esto iba a tener un gran impacto. Supe que esto, a pesar de las circunstancias en las que nos encontrábamos en el país en ese momento, porque cuando se publicaron los reportajes estaban las protestas antigubernamentales, sabíamos que nosotros estábamos haciendo un trabajo justamente que mostraba parte del clamor de lo que se vivía en esas protestas, de las exigencias de esas protestas, también estaban dirigidas hacia el área de salud. Entonces nosotros estábamos haciendo un trabajo en paralelo junto con las protestas, estábamos prácticamente mostrando algo de esas exigencias, de todas esas exigencias que estaban en la calle, que la gente, de lo que le solicitaba a la gente. Y con respecto a la primera pregunta sobre lo que más me impactó, yo tengo ya 3 años haciendo salud. Digamos que cada vez más, o cada vez que uno se acerca más a los hospitales, o cada vez que uno más se acerca a una fuente que está cercana a un centro de salud, pues uno se da cuenta de la gravedad de la situación actual, y al ver, por supuesto, situaciones como, por ejemplo, que una madre no puede vacunar a su hijo porque simplemente en un centro de salud no hay vacunas, o que una madre una mujer embarazada llega a un centro de salud y tiene que ser ruleteada porque lamentablemente no hay la atención suficiente, no hay los insumos suficientes para poder ser atendida. Digamos, son situaciones que evidentemente sorprenden, pero cuando se hace un trabajo de indagación mucho más exhaustivo, por supuesto que te das cuenta de la magnitud del problema, hasta qué punto, cuál es la magnitud como tal de un problema que de pronto la gente puede pensar que le pasan a 2, 4 mujeres, pero en realidad le pueden pasar a miles, y en todo el país, cuando lo ves a nivel nacional, por supuesto te sorprende mucho más, ¿no? Ver, por ejemplo, que mujeres que dan a luz en los hospitales no pueden tener acceso a incubadoras, que fue uno de los datos reveladores de esta investigación, o que, por ejemplo, te das cuenta que detrás de las bajas coberturas de vacunación que existen actualmente en el país, hay detrás una falla en cuanto a la distribución de esas vacunas. Entonces son cosas que evidentemente la gente no sabe, porque claro, entre la desesperación de buscar un servicio de salud que esté apto, que esté, digamos, dotado para que tú puedas garantizarle salud a los niños, pues están detrás todas estas fallas que también son estructurales. Armando, te agradecemos altamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del lunes 9 de julio. Era Armando Altuve, integrante del equipo reporteril del Pitazo.com, el coordinador de la fuente de salud en ese equipo y uno de los participantes más destacados en este esfuerzo de investigación que recibió el premio Roche de periodismo latinoamericano por esta investigación sobre los efectos que sobre la niñez venezolana tiene la crisis del sistema sanitario. Hablando del tema salud, informo lo siguiente: hoy a las 10:30 de la mañana va a haber una rueda de prensa de los gremios, federaciones y sindicatos del sector salud, en la que ratificarán la paralización de actividades y realizarán un balance del paro que llega a su 3ª semana.
el sector anunciará en esta actividad nuevas acciones de protesta. Esto va a ser a las 10:30 de la mañana y los voceros van a ser Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital, y Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de FETRA Salud. Asimismo, hoy a las 11 de la mañana, los trabajadores del Hospital Universitario, los trabajadores del Hospital El Algodonal, los trabajadores del Hospital del Lídice saldrán desde sus sedes hacia el Ministerio de Salud para exigir un salario justo, igual que los militares, dotación de los hospitales y la libertad del enfermero Alfonso Román. Esto va a ocurrir hoy a las 11 de la mañana, repito, desde las sedes del Hospital Universitario, del Hospital Lídice en La Pastora y desde el Hospital El Algodonal en Antímano. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En el restaurante Long Low se atienden los comensales más exigentes con todo placer y piden sus platos a su gusto, pero si quieren algo y no está en el menú, se lo preparan a su gusto y al momento. Y los jueves, viernes y sábados hay música en vivo y bailable. Come, baila y goza en Long Low, Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, a la derecha después del centro comercial. No te equivoques, parece chino pero no es. Bar Restaurant Long Low, poquito pero sabroso, pero sabroso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Quiero compartir con ustedes una sorprendente nota que aparece en la página web de Petroguía. Petroguía es una publicación dedicada, por supuesto, al mundo de la energía, al tema de los hidrocarburos. Escuchan ustedes esto. Ministro Quevedo es este general que jamás en su vida tuvo nada que ver con el tema petrolero, pero que ahora es el presidente de PDVSA y ministro. Ministro Quevedo convocó a una misa en PDVSA para pedir a Dios aumentar la producción petrolera. ¿Qué tal? El Ministerio del Petróleo de Venezuela emitió una nota de prensa para informar que el titular de ese despacho y presidente de PDVSA, Mayor General Manuel Quevedo, junto a trabajadores de ambos organismos, participaron en una Eucaristía que se realizó en la sede de la empresa estatal en Caracas, en la que se rogó por el incremento de la producción del crudo. La recuperación de PDVSA es también la recuperación de todo el país, expresó el sacerdote Pablo Urquiaga, párroco de la Iglesia de la Resurrección del Señor en Caricuao, durante la homilía y al momento de los petitorios de los feligreses. Este espacio de paz y espiritualidad estuvo acompañado por las peticiones de la clase trabajadora, dijo el sacerdote, dirigidas a la recuperación productiva de la industria, la unión familiar, la solidaridad, el compañerismo y por el bienestar del país, acota la nota de prensa del ministerio. Por supuesto, como ustedes saben, nosotros somos muy respetuosos pues, de la libertad de cultos establecida en nuestra Constitución, si bien este es un país mayoritariamente católico y acá nosotros somos católicos practicantes. En el primer segmento de este programa incluso escuchamos las palabras de Monseñor José Luis Azuaje, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, hablándonos acerca de cómo la crisis social obliga, y así lo exhorta la Conferencia Episcopal, a la dirigencia política a unirse y a desechar posturas individualistas y acercarse al sufrimiento de la gente. Todo el mundo conoce pues lo que es la postura principista y combativa de la Conferencia Episcopal Venezolana. Ahora, en todo rebaño hay ovejas a veces peculiares, ¿no? Y al parecer una de ellas terminó en esta ceremonia celebrada en PDVSA para nada más y nada menos que rogarle a Dios el aumento de la producción petrolera. Como el aumento de la producción petrolera depende, ¿no?,
del mantenimiento de las instalaciones, de las inversiones que se produzcan, del profesionalismo con que se opere la empresa, da como venezolano, como ciudadano, una profunda indignación que los tipos que tienen 20 años destruyendo la industria, PDVSA llegó a ser una de las 4 empresas petroleras más exitosas del mundo. Y hoy es una empresa petrolera que en vez de producir petróleo produce deuda. Para que tengamos claro. Entonces, repito, los tipos que tienen 20 años destruyendo la empresa, ahora dicen que bueno, que estamos en manos de Dios, ¿no? Que Dios es el responsable de que se incremente o no la producción petrolera. Buscamos criterio experto, más allá de lo que parece evidente. Por eso tenemos en línea a José Toro Hardy, para que nos diga de verdad, en su opinión conocedora. Él fue miembro integrante del directorio de PDVSA cuando PDVSA era una de las empresas líderes del negocio en el mundo. José, ¿de qué depende el incremento de producción petrolera en nuestro país? ¿Cuál es la situación real de la producción petrolera venezolana? Te escuchamos. Muchas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Muy buenos días. Muy buenos días, Chu. Qué grato conversar contigo y con tu público, que a esta hora siempre está pendiente de tu programa. Pues mira, ¿de qué depende la producción petrolera? Ya tú lo has dicho. Es necesario hacer inversiones en expansión de yacimientos, es necesario hacer el mantenimiento de todas las instalaciones, es necesario mantener la presión de los yacimientos, en aquellos yacimientos más antiguos es necesario proceder a programas de recuperación secundaria, inyectando gas, inyectando agua. Es necesario mantener un volumen de inversiones que, dada nuestra industria petrolera ya madura, son vitales, y es necesario contar con el personal adecuado. Este régimen empezó por allá en el año 2002 con despedir el 50% del personal de PDVSA. Eso era un grupo de personas altamente calificado que tenían en promedio 15 años de experiencia trabajando para la industria, de manera que sencillamente lanzaron al cesto de la basura 300.000 años de experiencia y conocimiento. Después, en el 2007, aprobaron una ley de hidrocarburos vía habilitante, sin discutirla con nadie que conociera del tema al menos. Y con eso desarticularon completamente a la industria, acabaron con las inversiones, acabaron con la apertura petrolera, que de haberse cumplido hoy en día deberíamos estar produciendo más de 5 millones de barriles diarios. De manera que pretender que ahora sea Dios quien va a resolver el problema, aun siendo católico practicante como lo soy yo, me recuerda un chiste. El chiste de aquel señor que al morir se presenta en el cielo a hablar con Dios y le dice: Dios, nunca dejaste que me ganara la lotería. Y entonces Dios le contesta: bueno, pero es que nunca ni siquiera compraste un billete. Eso es tal cual lo que le está pasando. Esta gente no ha comprado los billetes tal como tú lo describiste, destruyó la industria petrolera, y creo que en este momento las oraciones para que la producción aumente son bastante inútiles. Ahora, más allá de eso, tío, yo quiero tratar de compartir contigo el daño que se le ha hecho a PDVSA. PDVSA fue durante muchísimos años la empresa que más contribuyó al bienestar de los venezolanos. Hoy en día, lamentablemente, es la empresa que más contribuye al empobrecimiento de los venezolanos. Quiero explicarlo. El déficit en el flujo de caja de PDVSA es tan cuantioso que la única forma de que la empresa no cierre sus puertas es prestándole gigantescos auxilios financieros a través del Banco Central de Venezuela. Esa enorme cantidad de dinero sin respaldo que emite el Banco Central para darle estos auxilios financieros a PDVSA se incorpora a la masa monetaria del país. Crece de manera brutal la cantidad de bolívares que circula en la economía. Me refiero a bolívares, no circulantes, no hay efectivo, lo que es son bolívares digitales, bolívares que se transfieren vía depósitos en cuenta corriente, transferencia, etcétera, etcétera. Ahora bien, esos bolívares generan demanda en el país. Esos bolívares
se incorporan a la economía y terminan generando demanda de bienes. Pero del país no hay bienes, no hay alimentos, no hay insumos, no hay repuestos, no hay bienes que comprar. Muchísimo dinero tratando de comprar pocos bienes, lo único que hace es que suba el precio de esos bienes, y de ahí que hoy padecemos la inflación más alta del mundo. Al final del día, esos excedentes de masa monetaria se desvían hacia lo único que se pueden comprar, que son dólares en el mercado paralelo. Y por eso el dólar en este mercado se dispara de una manera acelerada y bárbara, como ha venido ocurriendo. Ahora bien, quienes hoy en día quieren comprar cualquier bien, importar cualquier bien en el país, alimentos o cualquiera de las cosas que son vitales para la sociedad venezolana, como no recibe dólares a través de DICOM, lo está comprando en ese mercado paralelo. Y el costo es tan alto que tiene que trasladarlo al precio de los productos que importa. En definitiva, eso lo que hace es retroalimentar la inflación. Hoy en día, la causa fundamental del crecimiento de la liquidez monetaria es el déficit en el flujo de caja de PDVSA. Esa liquidez monetaria ya se mide en un término que yo nunca había oído nombrar, con eso mi ignorancia, se llama billardos. No hablo de millardos con M, hablo de billardos con B alta. Bueno, hoy en día ya circulan 1.6 billardos de bolívares en la economía, que no tienen ningún respaldo en su mayor parte y que son la causa fundamental de que la inflación en Venezuela esté creciendo de manera brutal. Pero al mismo tiempo, la producción petrolera también se está viniendo a pique. El año pasado, en apenas un año, la producción cayó en 649.000 barriles diarios. Es una cifra tan enorme, tan difícil de concebir, que uno no la entiende. Imagínate 649.000 barriles diarios por 365 días al año, la cantidad de ceros que se implica. Pues bien, para compararla con algo, cuando se nacionalizó en 1975 la industria petrolera venezolana, el país demoró 20 años en aumentar su producción en 650.000 barriles diarios, el equivalente a lo que esta administración destruyó en un solo año. Y esa producción sigue cayendo vertiginosamente. Hoy en día, la cifra que nos da Platts, que es una de las fuentes en materia petrolera más autorizadas, ubica la producción de Venezuela en 1.300.000 barriles por día. Pero lo peor es que esas mismas fuentes nos están diciendo que antes de terminar el presente año, la producción habrá caído a 1 millón de barriles por día. Y eso no se va a resolver haciendo misas. Eso se va a resolver haciendo inversiones y generando seguridad jurídica para atraer las inversiones. Es evidente que lo que logró el gobierno fue liquidar la nacionalización del petróleo. Son tan altas las cifras que hay que invertir para recuperar la producción petrolera que el Estado no sueña con tenerla. Y que si vamos a recuperar, vamos a necesitar la colaboración del capital privado, de inversiones privadas. Y si para que esas inversiones puedan llegar, va a haber que tener una legislación moderna y racional y competitiva y que brinde seguridad jurídica. De manera, digo, que nada tiene que ver esto con misas, tiene que ver con tecnología, con racionalidad, con seguridad jurídica, con confianza, y con todas las cosas que hacen que un país pueda funcionar adecuadamente. José, te agradecemos altamente que nos hayas dado esta explicación. Yo lo venía diciendo, PDVSA es una empresa que hasta hace poco producía petróleo y ahora lo que produce es deuda. José Toro Hardy, con su mucho mayor conocimiento tanto del negocio petrolero como de PDVSA como institución, nos explica al detalle. PDVSA producía petróleo, sí, pero al producir petróleo producía el recurso financiero, la palanca financiera que logró sacar a Venezuela de ese estatus de país semirural que éramos a finales de los 40,
principios de los 50 incluso, a convertirse en un país que llegó a ser la vanguardia de la modernidad de América Latina, en un país con una red de servicios públicos importante, un país con una red de universidades muy importante, con una empresa privada incipiente que inició un proceso de sustitución de importaciones, y eso a su vez generó la existencia de un nuevo sector social, la clase media venezolana. Todo eso fue producto de una gestión de PDVSA hecha, bueno, con criterio nacionalista y con sentido profesional. Por eso PDVSA produjo petróleo, sí, petróleo y riqueza para todos los venezolanos, hasta que cayó en manos de estos bachacos rojitos que se comieron a PDVSA, que destruyeron a PDVSA, y hoy PDVSA no es que no produce petróleo, no, es que además produce la deuda, produce el déficit, que a su vez genera la hiperinflación monstruosa que todos estamos sufriendo. Esto es lo que nos ha explicado de manera docta, precisa, pedagógica, José Toro Hardy. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos para la despedida acá en La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, La Fuerza es la Unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La Fuerza es la Unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Tenemos tiempo exacto para la despedida, pero acaba de llegar una noticia que rompe el celofán. Esta noticia llega desde Italia, concretamente, bueno, en realidad no desde Italia, llega desde el Estado Vaticano. El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la Arquidiócesis de Caracas, presentada por el eminentísimo cardenal Jorge Urosa Sabino. En consecuencia, el Santo Padre ha nominado como administrador apostólico de la sede vacante de la Arquidiócesis de Caracas al eminentísimo cardenal Baltasar Enrique Porras Cardoso, quien actualmente es arzobispo de Mérida. Esta información, repito, acaba de llegar del Vaticano. La comparto porque ciertamente es una noticia relevante. Nosotros como católicos y como caraqueños agradecemos inmensamente pues la gestión que como pastor desarrolló Monseñor Jorge Cardenal Urosa Sabino al frente de la Arquidiócesis de Caracas. Repito, el Santo Padre Francisco ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la Arquidiócesis de Caracas presentada por Jorge Urosa Sabino, Monseñor Cardenal Jorge Urosa Sabino, y ha designado como administrador apostólico de la sede vacante de la Arquidiócesis de Caracas al eminentísimo Cardenal Baltasar Enrique Porras. Con esta información terminamos nuestro programa de hoy. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad. La Fuerza es la Unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.